del Señor. Salmo capítulo 22, voy a iniciar desde el versículo 0. Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Salmo 22 fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Respecto a este salmo existe un debate entre los eruditos. Por un lado, algunos lo interpretan como un reflejo directo del sufrimiento y de los sentimientos de abandono que en algún momento de su vida pudo haber experimentado el mismo rey David, y que a su vez es una profecía mesiánica que apunta hacia Cristo. Pero por otro lado también hay quienes dudan que realmente el Salmo se ajuste a cualquier experiencia conocida de David.
Y en este caso hablaríamos de aquellos que creen que este salmo es una tipología, donde David es un tipo de Cristo, y hay otros que dicen David dio una profecía directa acerca del Mesías. A pesar de estas dos posturas divergentes, el consenso entre ambas perspectivas es que coinciden en el contenido profético y mesiánico de este salmo. Es también importante, mis hermanos, señalar que aunque David desempeñó múltiples roles, un aspecto muy sobresaliente de su vida fue esa faceta como profeta. Y las Escrituras fundamentan esto claramente cuando dice que el Espíritu de Dios habló a través de él. Y lo hace en pasajes como 2 de Samuel 23, 1 y 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29 y 30. Claramente estos pasajes señalan a David como un profeta que habló por el Espíritu de Dios. En cuanto a la estructura del Salmo, tenemos en el Salmo dos grandes secciones. En primer lugar, tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 21, una sección que nos habla de la angustia de un justo que sufre. Y en segundo lugar tenemos otra sección desde el versículo 22 hasta el verso 31, donde vemos el gozo de la victoria de ese justo que vence atravesando el sufrimiento. Así que el tema de este salmo es el justo desamparado por Dios. Es angustiado espiritual y físicamente, pero vence al soportar la angustia, trayendo gozo y victoria a su pueblo y la expansión de su reino. Repito, el tema del Salmo es el justo desamparado por Dios. Es angustiado espiritual y físicamente, pero vence al soportar la angustia, trayendo gozo y victoria a su pueblo y la expansión de su reino. El Salmo inicia en su encabezado lo que llamamos el verso 0, diciendo al músico principal sobre Ajelexar, Salmo de David. Y la expresión al músico principal indica que este salmo fue adoptado para ser interpretado en el contexto litúrgico en el templo. Y la frase Ajelexar se traduce muy a menudo como la sierva de la aurora o sierva del amanecer. Y esta frase podría referirse a una melodía conocida de la época que llevaba ese nombre y con la cual se debía cantar el salmo y que evocaba de alguna manera las emociones que estaban contenidas en este salmo. Así que el salmo, en síntesis, describe el intenso sufrimiento de un justo. Revela una profunda angustia espiritual que se entrelaza con el dolor físico en una experiencia que ningún otro ser humano ha experimentado en la tierra. Sin embargo, en medio de esta trama de sufrimiento ocurre un cambio repentino. El tono de dolor profundo se transforma en un gozo y celebración. Y el justo que antes estaba sumido en la angustia y la soledad, aparece ahora en la congregación, rodeado de aquellos a quienes él llama sus hermanos, cantando y proclamando el reino de Dios con un tono de victoria. Y es por eso que el título de este sermón en esta mañana es La angustia del justo y el gozo de su victoria. La angustia del justo y el gozo de su victoria. Debemos entonces abordar este salmo con temor reverente, con sensibilidad en nuestro corazón y contemplar en este canto sublime el amor, la gracia, la justicia, la santidad de nuestro Dios Trino y las glorias de su sabiduría que nos han sido reveladas en la cruz. Así que iniciemos con nuestro primer punto, que se encuentra en la primera sección, desde el verso 1 hasta el verso 21, la angustia del justo. Dos tipos de angustia se conjugan en esta sesión: angustia espiritual y angustia física. El verso número 1 inicia con ese clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Lutero comenta acerca de esto y voy a citarles textualmente lo que él dice. Dice: con estas palabras el salmista trae al Salvador de una vez al mismo corazón del asunto, en el grado más intenso de sufrimiento. De modo que todo lo que sigue hasta el verso 21 simplemente agrega detalles de esta explicación acerca de este lamento inaudito. Y permítanme recordarle la siguiente oración, y ya veremos por qué quiero recordar esta oración, y sé que para muchos de ustedes les será muy familiar. La oración dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo le bendeciré. ¿Por qué es importante, hermanos, que les cite esta oración? Es importante porque el grito angustioso de este versículo 1 es la perfecta antítesis de esta bendición sacerdotal que encontramos en Números 6, 22 al 27. Es todo lo contrario a esa experiencia del favor divino. El clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la negación absoluta de esa bendición. Es la experiencia opuesta a ello. En pocas palabras, mis hermanos, el que clama, el que hace este clamor, dice: estoy sin protección, es decir, Dios, no me guardas ni me proteges. Estoy sin tu favor, tu rostro no resplandece y hay oscuridad y rechazo. Sin misericordia, en lugar de piedad, hay olvido para mí. Sin paz, en vez de tranquilidad, hay angustia, hay inquietud, hay violencia, hay abandono total. En esencia, mis hermanos, mientras la bendición promete la presencia y el cuidado divino, este clamor expresa un rechazo radical de parte de Dios hacia este justo. El punto, lo que esto significa, es que el justo se ha hecho y ha sido hecho maldición. Si la oración es una bendición, lo contrario a ello es una maldición, y es lo que este justo ha llegado a ser. Por tanto, él eleva la gran pregunta: ¿por qué me has desamparado? Y esto no es una cuestión subjetiva, es decir, no es que simplemente yo me estoy sintiendo abandonado, no. Está realmente abandonado, es decir, objetivamente. Y en todo el sentido estricto de la palabra, el justo ha sido abandonado por Dios. No es una mera percepción de Él como la que pudiéramos tener nosotros, no. Así que Él clama y sigue diciendo: Dios mío, clamo a ti de día, clamo de noche, no hay responde, no hay para mí reposo. Y este clamor indica, no es como simplemente cuando nosotros hacemos alguna oración y decimos: respóndeme, Señor. No, aquí la expresión es que es como un rugido, como un bramido, es como un estruendo que sale de lo más profundo de su ser. Y todo esto lo está él expresando mientras se retuerce de dolor. Pero esto es lo tremendo, que aunque él pide ayuda, no hay quien le escuche. Así que él sigue diciendo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí la expresión tú eres santo es una profunda declaración y un reconocimiento de la naturaleza de Dios. Él es el santo. Él es el absolutamente justo y fiel. Así que en medio de esta declaración también hay una confesión que hace el justo. Es como si él estuviera diciendo: yo sé que si tú me tratas así es porque tú eres santo, porque en ti no hay pecado, en ti no hay injusticia. Así que el justo conoce la razón de su abandono. Dios es demasiado santo para tolerar el mal. Y como hemos visto en los versos anteriores, el justo se ha hecho maldición.
El apóstol Pablo expresa esto en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, cuando dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Luego él sigue diciendo, tú estás entronizado en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y no solo eso, sino que además dice, a lo largo de la historia, todos los que han confiado en ti y han clamado han sido librados. Tú no los has dejado avergonzados, mis hermanos. ¿Y cuán cierto es esto? Yo podría pasarme toda la mañana mirando en los registros de la Escritura aquellos hombres que confiaron, que clamaron al Señor y Él los escuchó. Pero Él dice, yo clamo y no hay respuesta para mí. No hay respuesta para mí. Pero mire este contraste tan agudo que entra en el Salmo. Él dice, porque yo soy gusano y no hombre. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Qué contraste, hermano. Qué contraste, porque él está diciendo, tú eres santo y yo soy un gusano, tan extremadamente humillado, tan débil, tan menospreciado, que fácilmente puede ser pisoteado por los hombres. Esa es la idea de una humillación tan extrema, tan extrema. Y él sigue diciendo que los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Así que el justo sufre el desprecio, el menosprecio social, y quienes los ven se burlan de él. Y la idea aquí es que cuando lo ven en su dolor, en su agonía, en su sufrimiento, ellos pasan y lo que hacen es imitar las muestras físicas de dolor que él tiene. Porque cuando hay un dolor agudo, eso no nos deja a nosotros, digamos, quietos. Yo sé que muchos de nosotros en algunos momentos hemos sufrido algún dolor físico. Y mis hermanos, cuando el dolor es fuerte e intenso, ¿cuál es nuestro comportamiento ante eso? Muchas veces nos retorcemos, nuestra expresión facial cambia. Hay señales de dolor. Bueno, el justo está en una situación de dolor extremo y eso se ve reflejado en su cuerpo. Él se retuerce de dolor. Las expresiones de su cara se retuercen, su dolor físico, y los que pasan por allí imitan eso y lo hacen para burlarse de él. Así que le dicen, ellos deforman sus labios, imitan cómo él se retorcía allí en su agonía, se mueven y se gozan en eso, pero también lo hacen con sarcasmo, con palabras blasfemas. Ellos pasan por allí y le dicen, bueno, vamos a ver, tú decías que tú eras el Hijo de Dios, que tú eras el Hijo amado de Dios. Vamos a ver ahora, clama a tu Dios. Clama a tu Dios, si Él se agrada de ti, si tú realmente eres su hijo especial, que Él venga a rescatarte. Detrás de todas estas acusaciones hay una clara acusación. Hay una acusación detrás de todas estas burlas. Tu afirmación de ser hijo amado de Dios es falsa. Dios no te ayudará, lo estás llamando en vano. Y con esto está revelando que eres un tonto, que eres un engañador. Engañado. Es lo que le están diciendo al justo. Así que esto, en medio de este sufrimiento, el justo también recuerda cuál ha sido su trayectoria de fe y dependencia de Dios a lo largo de su vida. Y miren las palabras que él va a recitar estando allí. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esta ha sido la vida del justo.
Desde su concepción, Él fue entregado y perteneció enteramente a su Dios. Toda su vida transcurrió en una íntima comunión con Él, en una relación de gozo, de amor, de deleite perfecto, ininterrumpido. Clamaba al Señor y ninguna respuesta se hacía esperar. Sus enemigos ahora lo acusan y la acusación es falsa, porque en efecto, en verdad, Él era hijo de Dios, su unigénito. Dios era su Padre, pero ahora su Dios le da la espalda. Ahora su Dios le rechaza, no escucha su clamor, está lejos de Él. Y la angustia lo rodea. Y sin Él, para Él, no hay quien le ayude. El justo le dice al Señor: tú eres mi única esperanza y tú estás lejos de mí. Me dan la espalda en este momento. Y mira a su alrededor y ¿qué ve? A sus verdugos que están allí. Allí están sus verdugos que lo rodean. Y por eso Él dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y este lenguaje metafórico es usado para describir a sus enemigos que le han infligido un castigo y un dolor terrible. Así que Él los describe como toros fuertes, como toros bravos, que se han criado en aquella región de Basán, una región de pastos voluptuosos. Así que estos toros son vigorosos, son fuertes y además tienen una particularidad: son en extremo agresivos. Así son sus enemigos: fuertes, vigorosos, hombres temibles, entrenados para la guerra, entrenados para la tortura, para infligir dolor a sus víctimas. Y ellos son como un león que se han abalanzado sobre él con sus garras, con sus dientes. Destruyen su cuerpo con golpes mortales, con golpes que le dejan en una condición física que si cualquiera de nosotros le viera, solo despertaría compasión. Porque mire lo que trato de resumirles un poco cómo se vería esta situación. Sus enemigos lo golpean, le arrancan la piel, literal. Su carne y sus músculos cuelgan como hilachas de su cuerpo. Sus heridas son tan profundas que se pueden en algunas regiones inclusive ver sus huesos. Las heridas están expuestas a la infección y sangra constantemente. El dolor no cesa ni por un segundo, porque no es que hayan heridas en su cuerpo, todo su cuerpo ha llegado a ser una herida, una llaga. Y por eso Él va a decir: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Los verdugos han infligido un ataque brutal sobre Él. Y el justo está experimentando una debilidad tan extrema, despojo, vulnerabilidad y una pérdida total de sus fuerzas. Él se siente como el agua que es derramada, que no se puede sostener, que no puede estar en pie. Así de extrema es su debilidad. Como el agua que se dispersa, sus fuerzas se desvanecen y su cuerpo colapsa en agotamiento extremo. Y sus huesos se han descoyuntado. Ha sido sacudido con tal violencia, ha sido jalado, tirado con tal violencia que sus huesos, sus articulaciones se han desencajado. Para que eso acontezca, tienen que haber golpes, tiene que haber una sacudida tan violenta que produzca esto, que sus huesos se desarticulen y se salgan de su encaje con los demás huesos. Y Él dice: mi corazón se derrite como cera. Es como cuando usted coge un pedazo de icopor o coge la brea y la pone al fuego, que se derrite. Él siente
ese dolor en su alma, pero no tan solo en su alma, sino también en su cuerpo. Las heridas probablemente expuestas han contraído infecciones que le provocan una fiebre tan intensa que quema su cuerpo torturado. Y aparte de eso, una deshidratación extrema que es causada por la pérdida de sangre y de líquidos vitales. Y a este momento su cuerpo reacciona. Cada célula de su cuerpo reacciona en un intento desesperado por compensar la presión sanguínea que ha disminuido a causa de la pérdida de sangre. Y lo que hacen es que liberan los líquidos que hay en su interior. Y esto produce que pierdan volumen, pero que también cada tejido de su cuerpo pierda volumen y su piel se pegue a sus huesos. Sus ojos se hunden. Literalmente, su rostro es desfigurado, su parecer sin hermosura, como dice Isaías, le veremos, sin atractivo, porque de tal manera fue desfigurado él. Las glándulas salivales también dejan de producir saliva y la lengua se adhiere a su paladar. Literalmente su boca está seca a causa de la deshidratación. Las glándulas salivales no producen más saliva. Así que él dice, soy como un trozo de cerámica seco que ha sido secado al fuego. Y finalmente el justo hace esta declaración: tú, oh Señor mi Dios, me has puesto en el polvo de la muerte. Y la idea aquí es que Dios lo ha traído hasta este momento. Su Dios lo ha traído a este momento y ahora su mano está sobre él. Todo el peso de su ira lo tiene contra el polvo y él no logra escapar, no puede escapar. Esa es la idea aquí. Lo aplasta contra el suelo sin posibilidad de que escape. Y luego él mira a su alrededor nuevamente y ve, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Nuevamente mira a su alrededor y divisa a sus enemigos. Son como perros salvajes, como cuadrillas de gente malvada, en extremo crueles, sin piedad, que atacan a su presa hasta destrozarla. Ellos han horadado sus manos y sus pies, han cavado en sus manos y en sus pies, causándole tan intensos dolores que para nosotros resulta imposible imaginarlos. Nervios sensibles como el nervio medio, como los nervios plantares, han sido afectados y provocan un profundo ardor, como una quemazón en sus manos, en su cuerpo. Son como punzadas, como descargas eléctricas continuas que no cesan. El dolor no cesa. Todo esto es como algunos especialistas en el dolor dicen, esto es una sinfonía de dolor. No hay un tejido en su cuerpo, no hay una parte de su cuerpo que no gima de dolor. Y como hemos mencionado antes, su piel se ha pegado a sus huesos, de modo que estos se pueden contar. El justo está consumido, desfigurado por la cruel tortura. Y mientras tanto, la multitud de espectadores sanguinarios lo ven. Y en vez de apartar la mirada de esta desgarradora escena, una vista que merece toda compasión, ellos miran fijamente cómo tiembla, cómo se retuerce. Pero sus ojos se deleitan en su indecible agonía. Con un deleite demoníaco, ellos se gozan al verlo allí. Y finalmente, despojado por completo y humillado públicamente, sus enemigos no solo le quitaron sus posesiones más básicas, su ropa, sino que incluso se la repartieron con indiferencia. Echan suerte sobre ella, como si ese fuera su botín de guerra, como diciendo, te hemos vencido y aquí está nuestro botín de guerra. Yo sé que esta escena es
asombrosa. Esto nos puede asombrar. Pero ¿sabe qué es lo que más asombroso me parece a mí? No es el evento mismo, mis hermanos. Lo que es realmente asombroso aquí es la identidad de quien vive tan terrible experiencia. Es a quien se le ha hecho tan grande mal. Es contra quien se le ha hecho tan grande tortura. Porque no es un simple hombre. Es Dios hecho hombre el que está allí. Es la segunda persona de la Trinidad. Por quién y para quién fueron hechas todas las cosas. Quien sustenta, el dador de la vida. Y yo no puedo explicar este misterio, hermanos. No puedo entender todo lo que hay aquí contenido. Pero una cosa sé y estoy seguro, que al verlo en la cruz, allí totalmente abandonado, torturado, hay una cosa de la que estoy seguro y de la que tú puedes estar seguro, mi hermano, y es que Él nos ama. Él nos ama. Así que en esta hora de la más profunda agonía de su corazón, el justo moribundo irrumpe una vez en un ruego fuerte y ferviente. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En este último verso, el justo aparta su mirada de sus torturadores, de sus asesinos, de quien no puede recibir o esperar recibir nada, y vuelve su rostro hacia el Señor. A pesar de que Él está allí abandonado, a pesar de que Él ha dicho que Él lo ha puesto en el polvo de la muerte, Él se apega firmemente a la fidelidad y a la misericordia de su Dios, porque Él es el Dios del pacto. Así que implora su pronta ayuda. Él dice: líbrame de la espada, saca mi alma de la garra de los perros, del león que ya le había arrebatado en sus fauces y lo rasgaba en pedazos. Dice: líbrame, y líbrame de los toros que ya lo habían corneado y golpeado. Rescátame. Nunca podremos exagerar, mis hermanos, este sufrimiento. Pero por el contrario, nunca comprenderemos ni alcanzaremos a expresar la profundidad de la angustia de nuestro Señor. Y en este sentido somos como aquellos que, expuestos ante esta profundidad, somos como quienes atisban por una pequeña rendija de una ventana. Así que al finalizar este versículo 21, hay una pregunta que naturalmente surge: ¿qué pasó con este justo sufriente? Finalmente, ¿cuál fue su desenlace? Y sé que muchos de ustedes lo saben. Lo sabemos porque Él es nuestro amantísimo y dulcísimo Salvador. Sabemos que Él murió, pero que antes de morir exclamó: consumado es. Es decir, la deuda ha sido pagada. La copa de la ira de Dios, rebosante de su santo juicio contra nosotros los pecadores, fue tomada por este justo, nuestro justo Cristo. Y cuando dijo consumado es, en esa copa que estaba rebosante de la ira de Dios, no quedaba ni una sola gota de la ira de Dios para nosotros. Él la bebió toda de un sorbo. Y finalmente con gran voz exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Pero el Cordero inmolado venció, alcanzó la victoria para su pueblo, y con su muerte selló la victoria. Y de esta manera entramos entonces a la segunda sesión de este salmo, el gozo de su victoria. Y en esta sesión podemos ver ese gozo que se manifiesta en medio de la congregación, y ese gozo que se manifiesta en la proclamación y en la extensión de su reino.
Así que en este punto, como hemos mencionado, el Salmo tiene un cambio repentino y el justo ahora aparece en medio de la congregación anunciando a sus hermanos el nombre del Señor. Mire cómo lo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y hagamos un pare aquí, mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿A cuál congregación? ¿Acaso no estaba solo, abandonado, sin nadie que le ayudara? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahora está en medio de hermanos y de una congregación, alabando y adorando a Dios. Y lo que ha pasado es algo maravilloso, es algo hermoso. La congregación, sus hermanos, somos aquellos por los que Él sufrió y murió, tomando nuestros pecados, siendo castigado por ellos. Y dice Hebreos 2:11, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Y mire lo que dice Lutero acerca de esto. Cito nuevamente textualmente a Lutero: aquí está la riqueza de este misterio, que somos los hermanos de Cristo, sus coherederos, hijos de Dios, reyes que gobiernan sobre este mundo y dueños junto con Cristo de riquezas indescriptibles. ¿Quién puede apreciar apropiadamente lo que quiere decir ser hermano de Cristo? Pregunta Lutero. Es una pregunta retórica, nadie. Todo esto, estas riquezas, esta gloria, esta bendición están comprendidas en esta palabra. Somos hermanos de Cristo. Él nos rescató. Él es nuestro hermano mayor. Y Él está en medio de la congregación. Lo dice el Salmo claramente. Ahora yo debo preguntarte a ti, mi hermano, ¿tú entiendes lo que esto significa y la importancia que tiene esto en este día, en este mismo instante? ¿Entiende lo que esto significa? Porque lo que esto significa es que en este día, en este preciso momento, en esta misma hora, Cristo, que estuvo en la cruz crucificado, que fue golpeado, que fue torturado, está aquí. Está en medio nuestro. Y Él ha estado en medio de las alabanzas. Hace un momento cantábamos himnos. Él estaba en medio nuestro y está en este momento en medio nuestro, hablando a su pueblo. Cada vez que nos reunimos para adorarle, Él está en medio de sus hermanos, en medio de la congregación. Y es algo de lo que necesitamos ser conscientes. Así que esto es algo maravilloso. Nuestro hermano mayor nos dice: alaben ustedes los que temen al Señor, glorifíquenle, póstrense delante de Él, ustedes que son su verdadero Israel, el Israel espiritual, adórenle y gócesen en Él. Y nos dice el porqué. Nos dice el porqué: porque Él no menospreció ni abominó tu aflicción, ni escondió de ti su rostro. Y nosotros merecíamos todo eso, que Él nos despreciara, éramos abominables delante de Él, merecíamos que Él escondiera su rostro de nosotros y que nosotros fuésemos malditos. Pero Él no lo hizo. Y yo sé que usted sabe por qué Él no lo hizo. Porque Dios no nos abominó, porque Dios no nos desechó. Tú sabes. Él no lo hizo porque Él hizo todo esto con el justo, como lo hemos visto. Él castigó nuestro pecado en Él. Y por eso si tú clamas, Él te oye, te responde, te escucha. Amén. Él continúa diciendo: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón
para siempre. Y estos versículos, como hemos venido viendo, son un contraste donde el justo, el Salvador, de esa queja angustiada, ahora ha sido transformada en un himno alegre de alabanza que ahora canta en medio de sus hermanos. Delante de ellos Él cumple sus promesas, sustenta a los humildes, a quienes reconocen que son pobres espiritualmente. Él los sacia del pan espiritual. Él adereza mesa en presencia de sus angustiadores. Y la copa que rebosaba de ira y que él bebió, ahora esa copa está rebosando de bendición. Está rebosando de bendición porque Él es nuestro gran pastor. Él es el gran pastor. Y el gran pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. De modo que sin un Salmo 22 no habría un Salmo 23. Allí donde Él adereza mesa para su pueblo delante de sus angustiadores y los pastorea por verdes pastos. ¿Sabe por qué ese salmo está ahí? Porque el buen pastor en el Salmo 22 da su vida por sus ovejas. Así que este versículo concluye diciendo: vuestros corazones vivirán para siempre, porque cualquiera que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, todo esto es un gran gozo y un gran deleite que nuestro Señor haya venido a este mundo a morir por nuestros pecados y ahora nosotros podamos estar congregados juntamente con Él adorando. Pero este gozo que ha traído esta gran victoria del justo no se limita solo a la congregación, sino que se extiende a todas las naciones mediante la proclamación de su reino. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. El Salvador abrió un camino nuevo a través del velo de su carne para que personas de toda familia, de toda nación sobre la tierra nos acerquemos a Él. La salvación que logró el justo, nuestro justo Cristo, es tan grande que no se limita solo a una nación. Desde los confines de la tierra, Él llama sus ovejas por medio de la predicación de su evangelio. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque Él es el soberano. Él es el Rey de toda la tierra. El que estuvo en una cruz, hoy está sentado en su trono de gloria, reinando, gobernando con poder. Y dice: y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y el contraste aquí, mis hermanos, es evidente. Aquí están los poderosos y los humildes, sentados en una misma mesa. El banquete espiritual que el Señor ofrece no excluye ni a los pobres, no excluye a los ricos. Personas de toda situación, de todo estrato, de toda clase social, son llamados a la mesa. El amo, el súbdito, el rico, el pobre, el libre, el esclavo y aún el moribundo, que como el ladrón allí en el lado de la cruz, todos ellos, invitados a la mesa del Señor, llegarán a conocer la gracia de Dios y lo alabarán por ello. Así que toda barrera ha sido quitada, de pueblo, de raza, de familia, de condición social. Pero no solo eso, también toda barrera de tiempo es eliminada. En cada generación, Dios tiene su pueblo, Dios tiene su iglesia, sus siervos, y las puertas del infierno no pueden destruirla. No pensemos que con nuestra generación la iglesia llegará a su fin.
Dios seguirá levantando una generación tras otra que proclame su evangelio. Un evangelio donde solo Dios, solamente Él se lleva la gloria. Un evangelio que enfatiza, Él lo ha hecho y nadie más. Él lo ha logrado. Este mensaje dulce y puro seguirá proclamándose por cada generación. Su reino seguirá avanzando hasta que el Señor vuelva en gloria. Amén. Amén. Déjenme darles unas aplicaciones, breves aplicaciones para finalizar. Hermanos, en primer lugar, este salmo debe llevarnos a una reflexión profunda en cuanto a la gravedad del pecado. Nuestro Señor Jesús sufrió la muerte, sufrió el abandono, estuvo bajo maldición allí a causa de nuestros pecados. El pecado es algo serio y es algo con lo que no podemos jugar. Pero también este salmo debe producir en nosotros un mayor amor hacia Cristo, un mayor aborrecimiento al pecado, pero también un mayor amor hacia Cristo. Y quiera el Señor, mis hermanos, grabar en nuestra mente los padecimientos de su Hijo, produciendo en nosotros cada día un mayor temor hacia el Señor que es santo y un mayor amor hacia el Señor que se entregó por nosotros, pero también corazones agradecidos y que en gratitud y amor se santifican, luchan contra el pecado para agradar a aquel quien soportó tanto dolor por nosotros. Eso es lo que debe producir este salmo. Debe producir gratitud en el corazón y por esa gratitud luchar cada día contra el pecado, queriendo santificarnos y no queriendo ofender su santo nombre. Pero también este amor de Cristo que nos constriñe profundamente nos debe impulsar a avanzar su reino, proclamando su evangelio. Como vimos, Él tiene muchas otras ovejas. Y qué gran gozo y qué gran privilegio es que Él use nuestros labios para traerlas a Él, para proclamar este evangelio glorioso de Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Así que no debemos avergonzarnos de predicar a Cristo, así como Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y para ti, mi amigo que estás escuchando hoy aquí, el evangelio de Cristo ha sido expuesto, ha sido presentado delante de ti. Cristo ha sido presentado como crucificado y resucitado, como triunfante Salvador y Rey. Ven a Jesús, amigo. Clama a Él por el perdón de tus pecados. Confía en Él. Confía en lo que Él logró por medio de su sacrificio y síguele de todo tu corazón. Mira hoy la negrura de tu pecado, pero entiende que Él murió en la cruz para perdonar a pecadores como tú y como yo. Y tengo que hacerte también una advertencia difícil y dura, mi amigo. Si tú le rechazas, si tú mueres en tu condición de pecado y rechazas, menosprecias a Cristo, su evangelio, rechazas al Cordero inmolado en la cruz, tú irás por una eternidad al infierno y estarás allí por toda la eternidad en oscuridad total, en soledad total. Nadie te podrá ayudar, nadie te podrá sacar de allí. Serás maldito por siempre y la ira de Dios te aplastará y gritarás y nadie te escuchará. Llorarás, te morderás la lengua de dolor y sabrás que estás allí por la eternidad y que estás allí porque despreciaste y menospreciaste a este amante Salvador. Así que ven, amigo,
a Jesús. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por este hermoso salmo, Señor. Nunca lograremos, Señor, entender todas las profundidades del sufrimiento de nuestro Salvador en la cruz. Es más, tu palabra dice que en aquella hora cuando Él estaba allí, con un oscuro velo cubriste la tierra, Señor. Así que solo vemos, como hemos dicho, como quienes por una ventana, por una pequeña rendija, logran ver un pequeño rayo de luz, como quienes rasguñan la superficie. Señor, pero ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la cruz de Cristo, a luchar cada día por ser fieles y agradables a ti, por hacer firme cada día nuestra vocación. Tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a honrarte, a ser fieles, no por temor ni por miedo al infierno, porque ya Cristo pagó, sino por gratitud y amor a aquel que se entregó por nosotros. Amén.